La primera vez que lo vi, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar por completo. Tenía una cafetería pequeña, sencilla, no muy llamativa, pero acogedora. Llegaba temprano por las mañanas, llenaba la vitrina con productos frescos y preparaba la máquina de café para el día. Aunque el trabajo era cansado, había algo que me ataba a ese lugar y que no existía en mi casa: la atención. Sé que dicho así suena mal, como si fuera una persona desesperada por atención, pero esa era la verdad. Allí la gente me miraba a los ojos, me sonreía, me preguntaba cómo estaba o cómo había ido mi día. Cuando volvía a casa, no había nada de eso. Era como vivir con un fantasma. O quizá la fantasma era yo. Con mi esposo nos sentábamos en la misma mesa, en el mismo sillón, dormíamos en la misma cama. Pero a pesar de compartir tantos espacios, ya no compartíamos absolutamente nada. Era un día cualquiera en la cafetería cuando lo vi por primera vez, a la hora del almuerzo. Entró por la puerta y se acercó al mostrador. Su cabello rubio brillaba bajo la luz del sol. Me miró con una sonrisa tranquila en el rostro, saludó y pidió su café. Mientras se lo preparaba, tuvimos una conversación corta. Al recibir su pedido, sonrió, agradeció y se fue. Cuando se dio la vuelta, me di cuenta de la sonrisa que tenía en la cara. Yo también estaba sonriendo, pero no era esa sonrisa distante y educada que les das a los clientes. Era una sonrisa que nacía de algo que sentía por dentro. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposo estaba frente al televisor. Sin siquiera mirarme, dijo: «Llegaste tarde». No había curiosidad en su voz. No explicó nada. Ni siquiera me preguntó cómo había sido mi día. Mientras iba hacia el dormitorio, me gritó desde atrás: «Yo ya comí, gracias por preguntar». Actuaba como si fuera culpa mía no preguntarle si había comido, como si no estuviera cumpliendo con mi deber de esposa. Él no me preguntaba nada a mí, apenas podíamos tener conversaciones normales. Ya no hacíamos nada de lo que hacen los matrimonios. Por eso no respondí. Cuando me acosté, me di cuenta de que lo único que me había afectado durante todo el día había sido esa conversación de unos pocos minutos. Ese pensamiento me sorprendió. Luego me dio vergüenza. Pero sobre todo me hizo pensar, porque la sonrisa y la amabilidad de otro hombre habían logrado alegrarme todo el día. ¿Desde cuándo no hablaba de verdad con alguien? Los días siguientes empezó a venir todos los mediodías. Nuestras conversaciones se fueron alargando. A veces, durante mi descanso, me sentaba en una de las mesitas cerca de la puerta, y en lugar de irse con su café, él se quedaba conmigo. Empezamos a compartir pequeños detalles de nuestras vidas. Tenía 27 años, es decir, era 7 años menor que yo. Había empezado a trabajar hacía poco en una oficina cercana. No estaba del todo conforme con su puesto, pero sabía lo que quería. Se reía de cosas simples, hablábamos sin esfuerzo, de manera natural. Sentía una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, de camino a casa, pensé que debería enojarme conmigo misma. Me estaba sintiendo atraída por alguien más joven que yo. Y, más importante aún, estaba casada. Pero vivía con un enorme vacío por dentro. Estaba en un matrimonio donde se convivía, pero no se compartía. Por primera vez lo veía con tanta claridad. Me hice una pregunta: ¿cuánto tiempo puede quedarse una persona en un lugar donde se siente tan sola? ¿Cuánto más puede soportar esa soledad? Con el paso de los días, empecé a saber a qué hora llegaba, cómo entraba por la puerta, cómo me sonreía. A veces me daba cuenta de que yo ya estaba sonriendo incluso antes de que nuestras miradas se cruzaran. Eso debería haberme asustado, pero no lo hizo. Se sentía más bien como abrir una ventana que llevaba mucho tiempo cerrada. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Ya pasaba toda su hora de almuerzo conmigo en la cafetería. Hablábamos de lo que esperábamos de la vida, de lo que sentíamos que nos faltaba. Mientras yo hablaba, él escuchaba con atención, sin interrumpir, sin apurarse. Algo tan simple me afectaba más de lo que imaginaba. Un día, al salir del trabajo, me propuso caminar juntos por un parque cercano. Mis empleados ya se habían ido. Cerré la cafetería mientras él me esperaba en silencio. Caminamos uno al lado del otro
envueltos en una calma suave, con la luz de la tarde filtrándose entre los árboles. Empezamos a hacernos preguntas. Cuando mencioné mi matrimonio, no vi juicio en su rostro, solo atención. Debe ser difícil, dijo. Esas 2 palabras cargaban una comprensión que no había escuchado en años. Sentí un nudo en la garganta. Cambió de tema y empezó a hablar de cosas más ligeras, haciendo pequeñas bromas como si quisiera verme sonreír. Cuando volví a casa, la distancia con mi esposo se sentía aún más clara. Me di cuenta de que llevábamos días sin hablarnos. Lo más doloroso era no haberlo notado antes. Durante la cena le pregunté, ¿cómo te fue hoy? ¿Todo bien en el trabajo? Se detuvo un segundo y, sin levantar la vista del plato, dijo, bien, todo normal. Siguió comiendo. Esperé a que me preguntara lo mismo. ¿Cómo estás? ¿Eres feliz? ¿Necesitas algo? Pero nada de eso llegó. Terminó de comer, se levantó y se fue. Yo me quedé sentada, sola, con ese vacío dentro de mí. ¿Cuánto tiempo más iba a aguantar así? Empezó a pasar algo peligroso. Lo único que me hacía sentir bien era él. Esperaba con ansias el momento de verlo. Con el tiempo, entendí que entre nosotros se estaba formando un vínculo real. Empezamos a pasar más tiempo juntos después del trabajo, a sentarnos en otros cafés, a caminar por el parque, a sentarnos en una banca. Ese lazo creció, y entendí que se puede construir algo muy fuerte incluso sin tocarse, solo estando ahí, compartiendo. Una noche me miró y me preguntó, ¿puedes ser tú misma cuando estás conmigo? ¿Te sientes cómoda? La respuesta me golpeó con una claridad absoluta. Lo miré a los ojos, sonreí. Tomé su mano sobre la mesa y asentí, porque era verdad. Por primera vez en mucho tiempo no me escondía, no fingía. Aceptar eso traía felicidad, pero también miedo. Ese sentimiento lo había perdido hacía años. Ese fue nuestro primer contacto real. Esa noche, nuestras manos no se separaron. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Estaba haciendo algo mal o me estaba acercando a una verdad a la que había llegado tarde? Lo único que no sabía era si ese sentimiento podía ser ignorado. Al principio no noté el cambio en mi esposo, pero una noche vi cómo miraba fijamente mi teléfono durante la cena. No dijo nada, no preguntó, solo guardó silencio. Ese silencio pesaba más que cualquier grito. Con el paso de los días, su mirada cambió. Antes era indiferente, ahora estaba alerta. Empezó a fijarse en mis horarios, a preguntar dónde estaba. Decía cosas como, últimamente pareces feliz. En ese momento entendí que algo había notado. No la verdad, sino la ausencia. La ausencia de mi tristeza, de mi silencio. Una noche no aguanté más. Estaba cansada de callar. Le dije que después de cerrar la cafetería me había quedado en otro café. No di nombres, no hizo falta. De inmediato preguntó, ¿había alguien contigo? El corazón me latía fuerte, pero no mentí. No dije, había alguien. Dije, no estaba sola. La diferencia entre esas palabras lo era todo para mí. Ambos sabíamos lo que significaban. Empezó a gritar, a acusarme, a insultarme. Luego se calló. En unas pocas horas salió a la luz todo lo acumulado durante años. La falta de amor, la indiferencia, las cosas postergadas. Lo más doloroso era que nada de eso era nuevo. Intenté explicarle lo que sentía. No escuchó. Nunca había escuchado. Hablé de mi soledad, de cómo me sentía invisible en esa casa. Dijo, estás exagerando, como si no hubiera vivido todo eso durante años. En ese momento entendí que ese matrimonio ya había terminado hacía mucho tiempo. Esa noche no podía dormir en esa casa. Después de la discusión, el peso de ese matrimonio vacío cayó sobre mí. Metí algunas cosas en una pequeña maleta y me fui. No decidí a dónde ir. Solo quería alejarme, respirar. No quería volver hasta esa casa. A veces cierras una puerta en silencio, pero lo que queda detrás te acompaña durante años. Yo no quería eso. Había vivido sola demasiado tiempo. Después de cerrar esa puerta, iba a seguir mi propio camino.
¿Cuánto tiempo puede sostenerse un matrimonio después de que se acaba el amor? Cada quien tendrá su respuesta. La mía fue 3 años. El matrimonio no terminó rápido. En el divorcio no hubo héroes ni villanos, solo emociones descuidadas, conversaciones postergadas, frases a medias. Todo eso se acumuló hasta estallar. Durante ese proceso, él estuvo a mi lado, me apoyó en todo. Cuando mi esposo no estaba, fui a la casa a recoger mis cosas. No quedó nada atrás. Por fin terminó esa vida de 2 extraños bajo el mismo techo. Cuando volví a la cafetería, todo seguía igual, pero yo no. El olor a café, a pan recién hecho, el apuro de las mañanas, todo estaba en su lugar. Yo, en cambio, tenía más esperanza. El vacío aún estaba ahí, un poco, pero ahora sabía que se podía enfrentarlo. Nuestra relación no era una huida, era un refugio. Me escuchaba de verdad, siempre me miraba a los ojos, me hacía sentir nuevamente mujer. Cuando me besó por primera vez, todo mi cuerpo se estremeció. Sentí que la vida empezaba de nuevo en ese instante. Cuando estaba con él, sentía que cada célula se renovaba. Me dio todo lo que siempre me había faltado: amor, comprensión, respeto, pasión. Cada vez que giraba la cabeza, ya estaba mirándome. Y fue en esos momentos cuando entendí que el amor no está en las grandes palabras, sino en los gestos pequeños que se repiten día a día. Mi nueva vida no es perfecta, pero es real. Hay compartir, hay atención y, sobre todo, hay un espacio donde puedo ser yo misma. Porque a veces, antes de elegir a alguien, el verdadero acto de amor es elegirse a una misma.